Muy buenos días mis hermanos, buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional dirigido a nuestros varones, pero también bienvenidas todas ustedes mis princesas a este tiempo de bendición de parte de Dios. Un abrazo grande, grande para todos ustedes, amén. Hoy vamos a hablar, mucho se ha visto en nuestras redes sociales, en nuestro entorno moderno, el tema de los influencers. Ayer mi esposa en el devocional hablaba algo acerca de ello y cómo podemos llegar a ser unos verdaderos influenciadores sobre nuestras personas, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros hijos, sobre la gente. Y de esto se trata, y yo creo que en la vida misma, en la vida de tantos patriarcas y de tantas personas importantes que tuvieron su posición dentro de la Biblia y dentro de la vida misma, nos da cuenta que hubo ese tipo de personas que tenían cierta influencia con Dios, ¿sí? Qué bueno llegar hasta este punto, qué bueno llegar hasta ese punto en donde uno dice, bueno, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, Dios es así. Pero qué bueno saber que en medio de la soberanía de Dios pueden haber ciertas personas que pueden llegar a influir de cierta manera en las decisiones que puede llegar a tomar el mismo Dios, que las decisiones que puede llegar a tomar un pastor, las decisiones que puede llegar a tomar un presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a dedicarnos a eso, especialmente a esos hombres que son especiales, que tienen algo que puede llegar a cambiar la ruta y el camino que el Señor quiere que tomen. Entonces, diciendo esto, vamos a entrar a poner este tiempo en oración, mis hermanos. Cierren los ojitos allí donde ustedes están. Padre misericordioso, hoy Señor te damos gracias por este día. Te damos gracias Señor porque hoy nos levanta Señor con un nuevo aire. Hoy nos levanta Señor con aire en nuestros pulmones Señor. Nos das el ánimo Señor para colocar los pies en tierra Señor, e irnos tal vez Señor a buscar el sustento, e irnos tal vez Señor a realizar nuestras actividades. Hoy anhelamos Señor que tu presencia Señor poderosa Señor se instaure en nuestras vidas, que nos dirija el camino, que nos dirija cada palabra que Señor que salga de nuestros labios Señor, que dirija cada uno de nuestros pasos Señor hacia las cosas que tenemos que hacer. Hoy te damos la honra y te damos la gloria a ti por un nuevo día Señor. Te damos la gloria y la honra por ese empleo del cual necesitamos tanto y por el cual tú provees, Padre eterno. Hoy pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están en este lugar, que están conectadas en este momento, que necesitan, Señor, de una palabra poderosa de parte tuya, Padre. Ábreles, Señor, a esta hora sus oídos espirituales, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, para que tu mensaje sea llegando, Señor, a su corazón, Señor, para que sea, Señor, revolviendo, Señor, y redarguyendo, Señor, lo que haya allí, Señor, para la gloria y para la alabanza tuya, Padre. Hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, Dios, abre los cielos, Señor, hasta ahora, Padre eterno, Dios, para que tu bendición, Señor, sea gota de renuevo, Señor, sobre estas personas, Señor, para todas las personas, Señor, que nos ven hasta ahora y las que más adelante nos verán. Que seas tú, Señor, poderosamente, Señor, bendiciendo cada familia, bendiciendo a cada papá, a cada mamá, Señor, a cada hijo tuyo, Señor. Gracias te damos, Dios, por estos medios, Señor. Haz que tú, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, seas limpiando todo lo que haya, Señor, contrario a ti, Señor, en cada uno de los hogares, Señor. Interven, Señor, las redes, Señor, de manera poderosa, Señor, para que este mensaje llegue a las personas que lo necesitan. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Dios. Bendice, Señor, esta palabra tuya, Señor, que es palabra del Espíritu Santo, Dios. No soy nada ni nadie, un siervo más, Señor, que lleva tu palabra, Dios. Por ello, Señor, gracias por ese respaldo, Dios. Gracias, Señor, por traerme hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque en tus labios, Señor, solamente mora el Espíritu Santo, Dios. Hasta ahora, papá, anhelamos, Señor, y rogamos y clamamos porque sea tu palabra, Señor, sea el Espíritu Santo, Señor,
quien hable, Señor, a través de mí, Señor, para tu gloria y para tu honra, papá. Gracias te damos, mi Dios, porque hoy nos hablarás con autoridad y poder, Señor, para que tu mensaje, Señor, sea llenando las vidas de muchas personas que hasta ahora se conectan contigo, se conectan con nosotros. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada una de las personas que la forman, Señor. Y gracias por cada una de las personas a quien van a llegar este mensaje, cambiando sus vidas de manera sobrenatural. Gracias te damos, papá. Y a esta hora, Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. Gracias, papá. Y te hemos orado en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande allí a donde tú estás. Bueno, mis hermanos, les hablaba de los hombres especiales, de esos hombres que de una u otra manera tienen esa influencia sobre algo, sobre alguien, ¿no? En muchas ocasiones nosotros como dueños de casa, tal vez como dueños de algún lugar, tenemos una llave de esa casa, tenemos una llave de ese lugar y se la damos a ciertas personas, o tal vez la escondemos allá debajo del tapete. No vaya a ser eso, ya todo el mundo ya conoce dónde queda. Escondemos la llave o se la damos a alguien y digo, mira, no voy a estar en la casa, no voy a estar allí, te la voy a dar a ti para que tú abras la casa y vayas y me hagas esto, o vayas y me saques esto, o vayas y no sé qué. Entonces tú le das la llave o le dices dónde está. Sí, entonces esa persona llega y va hasta tu casa, sabe dónde está la llave o lleva la llave, no sé qué, abre la casa y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso demuestra una sola cosa, hermanos, y es confianza, ¿sí? Eso es una confianza que tú le depositas a la persona con quien la tienes. Y esa confianza solamente se desarrolla a través del tiempo, ¿sí? A través de años, tal vez, de relación, ¿sí? Tú tienes una relación con tu amigo, tú tienes una relación con tu amiga, hasta con la misma familia, ¿sí? O sea, tú solamente le sueltas la llave a alguien de tu familia, muy pocas veces a otras personas. Pero si le sueltas la llave a otras personas, pues es porque tienes esa relación de años y años de convivencia, de años y años en donde él o ella te ha demostrado a ti que puedes confiar en ella. Entonces, solamente esas personas, y esas personas hacen lo que tienen que hacer y ya, qué bueno. O más bien, qué chévere sería contar con personas así, que tú tienes esa confianza con ellos para que puedas soltarle la llave de tu casa. Y así mismo funciona, o así mismo deberíamos nosotros buscar el corazón de Dios, la llave que abre el corazón de Dios, esa llave que es de influencia al corazón de Dios, mis queridos hermanos. Qué bueno que a medida que crece la relación, tú puedas tener acceso a ese corazón de Dios, que va a llegar a influenciar de una u otra manera tu vida y la vida de tu familia, la vida de tus vecinos, la vida de un país. Entonces, es ese control el cual quisiéramos que a medida que pase el tiempo, fuera creciendo en nuestras vidas, para poder llegar allí donde está. Y la verdad, es esa llave, la llave de la confianza, la llave del corazón de Dios, la que nos habla de que, la que procede, esa relación que tenemos con Él y que nos lleva a esa llave, es la que procede directamente de la fe, ¿sí? De creerle a Dios, directamente de la fe. Y lo que voy a decir aquí, tal vez a continuación, es para que se arranquen los pelos los religiosos, ¿no? Y los que no lo son también. Bueno, yo ya no necesito, mi pastor tampoco, pero lo que voy a decir aquí es para arrancarse los pelos y que se rasgue las vestiduras, pero póngale cuidado a esto, mis hermanos, y es que la Biblia habla, no es la palabra de Dios, hablan de 5 personas que pudieron llegar a cambiar, ojo con esto, pudieron llegar a cambiar la decisión de Dios en un determinado momento. Entonces, por eso les digo, algunos se arrancarán de los pelos y dirán, pero ¿cómo? Que no sé qué, que Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, no sé qué. En la Biblia vamos a ver que hubieron 5 personas que pudieron llegar a cambiar la decisión de Dios en algún momento determinado. Pudieron llegar a cambiar la decisión de Dios en un momento determinado. Y como les decía, uno comprende y uno entiende que Dios hace lo que quiere, que Dios es soberano,
que su voluntad es perfecta y agradable, pero al fin y al cabo es soberano, que si tú tienes a tu mamá muy enferma, y tenemos muchos hermanitos en la iglesia que tienen familiares muy enfermos, y si tú oras por ellos y oras por ellos, pues hermano, tal vez, quizá, la voluntad del Señor es que se lleve a tu mamá, se lleve a tu papá, se lleve a tu esposo, te lleve a tu esposa, etcétera, etcétera, porque está muy malito y ya es tiempo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de que se vaya primero, ¿sí? Y cuando llega a pasar eso, uno no lo entiende, ¿sí? Uno no lo comprende. Entonces, la respuesta lógica es esta: pues Dios es soberano, Dios hace su voluntad y por eso se llevó a tu mamá, por eso se llevó a su papá, y no cuestione más, no diga más nada. Y quiero que entiendan una cosa: no voy en contra de eso, soy uno de las personas que están convencidos que así es la voluntad de Dios, que Dios es soberano, es uno de los principios de sus atributos, la soberanía. Pero quiero entrar en estos personajes, quiero entrar a poder llegar de una forma u otra, a poder llegar a crecer a esta estatura de estas personas que pudieron llegar a influir en la decisión de un Dios todopoderoso. Quiero hablar de eso. En todo gobierno hay ciertas personas que son así, ¿cierto? Entonces, para el presidente de la República hay asesores, ¿sí? Hay asesores que se ganan millones y millonadas solamente por asesorarlo, por hacerle decir al presidente. Hay asesores jurídicos, ¿sí? Hay asesores en asuntos políticos, hay asesores en asuntos de relaciones exteriores, hay asesores en la economía, hay asesores hasta para vender. Entonces, todo es un asesor. Entonces, cuando llega un momento, cuando llega un problema o una dificultad por parte del presidente que necesita ese tipo de asesores, pues les pregunta: ¿qué opina con no sé qué? ¿Qué opina con si sé más? ¿Qué opina de esto? Y ellos toman, a partir de su conocimiento y a partir de su experiencia y hasta de sus estudios, asesoran al presidente. Entonces, mire que es el presidente. Obviamente la comparación no es tan al lugar, porque Dios es Dios, el presidente es un mísero mortal como tú y como yo, pero es para que vayamos encuadrándonos en el contexto de lo que quiero dar a entender. Y es que ellos necesitan estos asesores para poder funcionar, y los asesores intervienen y pueden llegar a cambiar la decisión del presidente. Entonces hace el presidente y hace lo que quiere y está... Pues no es tan así, hay una carta política, hay un congreso y el presidente no está no es tan autónomo que digamos, depende de muchas cosas, pero sí tiene esos asesores que le pueden llegar a cambiar una decisión. Lo mismo en las universidades, ¿sí? Está el decano, que uno diría, bueno, ese es el decano, es la dirección mayor y él hace lo que quiere y no sé qué. Pues también pasa lo mismo, también hay profesionales que asesoran al decano para que él tome las mejores decisiones, ¿sí? En un colegio también hay este tipo de personas que llevan al rector a ciertas decisiones que debe tomar en un momento determinado, ¿sí? Entonces, este tipo de personas en algún momento empiezan a tomar o a influenciar la decisión de la cabeza, presidente, rector, decano, lo que sea. Entonces, y cuando llegamos a Dios, el soberano, me encuentro con estos personajes de los que ahora vamos a hablar, y son varones, como tú y como yo. Qué bueno es llegar a esa relación con Dios y que Él diga cómo habló de estas personas, de nosotros. A eso es lo que quiero llegar. Vuelvo y repito, Dios es soberano, la voluntad de Dios se cumple sí o sí, pero qué bueno que tengamos, yo diría que seas bajo la mano capaz de influenciar en un momento determinado una decisión. No diría yo influenciar, tal vez ser ese intercesor que se para en la brecha, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de muchas personas, o bueno, de estas 5 personas de las que les hablo. Hermano, hablando de los rectores, de los profesores y todo ese tema, recuerdo que cuando estaba en la universidad había un profesor de estadística. El profe de estadística, hermano, era un personaje bien sombrío, y estadística, ya era estadística avanzada. Era un profe, el profe tenía apellido Murillo, ¿sí? Era un tipo gordo, pero gordo, eso era una cosa así loca, súper gordo, siempre vestía de negro, su traje de negro, su traje de corbata negra y camisa blanca.
Siempre iba así, gordo con sus gafas, miraba rayado, miraba mal. Y entonces todo el mundo le teníamos miedo a Murillo. Él llegaba, hermano, él llegaba y tenía algo representativo del profe Murillo, y es que siempre llegaba al salón y le decía a todo el mundo, clase, examen relámpago para todos, examen sorpresa para todos, y todo el mundo quedaba blanco. Al principio pues ya cuando iba pasando el tiempo pues cada uno se iba acostumbrando, pero ni tanto, porque pues obviamente a ti un examen relámpago siempre te va a coger de sorpresa, y siempre nos tirábamos los exámenes, obviamente. Y obviamente pues esa era una materia que llevábamos perdida. De tantos exámenes relámpagos pues nos la íbamos tirando tremendamente. Y era un miedo, ¿sí? Era un susto que nosotros ya olíamos al profe entrando por el pasillo. Era un susto, el tipo ya entraba y ya olíamos el terror que emanaba la misma presencia de él, la misma mirada. Ya sabíamos que cuando volteábamos así la mirada así como Robocop, uno ya sabía que el tipo iba a decir su frase favorita, que era examen relámpago. Ese era el profe Murillo. El profe Murillo era tremendo, y eso llegaba al examen con su displicencia, su mirada, y tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Usted recordará ese tema 1, tema 2 como algo tremendo, porque eso era lo que nos hacían a nosotros para que no nos copiáramos. Obviamente si tú volteabas a mirar al del lado, pues yo eso lo aprendí a la fuerza. Una vez me copié del que estaba al lado, todo lo que tenía, y cuando fui a entregar el examen me di cuenta que es que había tema A y tema B, y él tenía el otro tema contrario, y por lo tanto no era el mío, y adiviné cuánto saqué. Perdí. Tema 1, tema 2, o tema A y tema B, para que no nos copiáramos. El tipo era muy riguroso y siempre andaba deambulándose por los pasillos para mirar a ver quién se copiaba, o quién tenía la copia, o quién sacaba el cuaderno. El tipo era riguroso y todos le teníamos pavor al tipo, ¿sí? Un día me puse a pensar, hombre, ¿cuál será el lado del tipo? ¿Cuál será el lado bueno del profe Murillo? ¿Cuál es la llave para entrar al corazón del profe Murillo? Pensándolo, debe haber algún modo para poder entrar al corazón del profe. Porque es que, hermano, no había palabras. O sea, alguien diría, no, pues simplemente hable con él, pero no había palabras. O sea, todo el mundo le decía, profe, pero ¿por qué examen? Y el tipo se paraba y decía, ¿y dónde dice que no puedo hacer el examen? ¿Dónde dice? Dígame dónde dice, donde no, pues yo puedo hacer lo que quiera. A mí me dicen acá, me pagan acá por hacer el examen, por dictar la cátedra, y a mí ni la Constitución ni tampoco el manual de la universidad me dice que no lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer un examen, y puedo hacer un examen a la hora que me pegue la gana. Pero profe, entonces él llamaba lista, llamaba Jason al tablero, o Saúl al tablero. Pasaban estos muchachos y empezaban a renegar, pero profe, no sé qué, que cómo así que el tablero, sí, ahora examen oral, pero profe, no sé qué, no, va a pasar o no va a pasar, pero profe, no sé qué, bueno, 0 por no pasar. Tremendo el profe. Entonces, debe haber una forma, o debe haber una manera para llegar al corazón del profe Murillo. Debería haber una forma para llegar al corazón del profe. ¿Cuál será el lado del tipo? ¿Cuál será el lado del tipo? Y entonces uno se pone a preguntar, uno empieza a pensar. Y un día, hermano, tal vez yo creería que fue ese día considerado como un día de, ¿cómo es que le dicen a esto? Un día de regocijo nacional. Un día le dije al tipo, profe, no me diga nada de lo que usted me diga, me va a hacer cambiar de decisión, examen para todos. No, profe, yo solamente quiero hablar con usted. No, ¿qué, profe? Y levante la mano, y el tipo no me ponía cuidado al final. Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Pensando en cuál será la llave para abrirle el corazón, cómo será el lado bueno del tipo. Y empiezo a decirle al tipo, profe,
pienso que una eminencia como usted en conocimiento, pienso que una eminencia como usted en sabiduría, qué bueno sería tenerlo siempre, estar a su lado, aprender de usted siempre y créame que esto no es para que no haga el examen. De todas formas, acabo mi oratoria, acabo mi interpelación y usted puede llegar a hacer el examen cuando quiera. Solo quiero que me escuche un momento, yo en representación de todos mis compañeros, quiero que entienda, o más bien quiero que sepa que lo admiramos mucho, lo admiramos por su conocimiento, lo admiramos por todo. Y la verdad era cierta, el tipo sabía demasiado. Y aprendí demasiado de él. Hoy en día las cosas de estadística lo sé por él. Entonces, no era mentira, le estaba diciendo la verdad. Todo lo que usted sabe es muy importante para nosotros, lo admiramos mucho, como quisiéramos aprender más, pero puede que usted haga el examen y todo eso, pero cuando usted haga el examen, muy seguramente, pues, como usted ya sabe, todos nos vamos a quebrar en el examen. Y el motivo, sí, es que no estudio, no es porque no estudiemos, profe, lo que pasa es que si es un examen sorpresa, voy a contestar de lo que me acuerde, ¿sí? No de lo que usted con tanto esfuerzo y con tanto tesón nos ha enseñado. Me queda mirando con su mirada displicente y me dice por encima de las gafas: continúe, Hilbert. Ya está, un poquito en el bolsillo. Y le sigo alimentando. Yo quisiera pasarme más tiempo con usted, quisiera aprender más, a poder utilizar este tiempo de los exámenes para seguir aprendiendo y poder ser mejores profesionales, ser mejores en sabiduría y en todo lo que usted sabe, que podamos ser permeables por lo que usted nos enseña. Quisiéramos más. Se me queda mirando el tipo y me dice: bueno, ¿qué quieren saber? Y cierra el libro. Y para nosotros fue esa bandera de victoria, hermano. Le llegué al corazón al tipo. Debería haber alguna forma y la encontré. Y a partir de allí, o tal vez antes, no sé si esto ya fue una profesión mía, empezar a llegar a los corazones de las personas. Y, hermano, con el tiempo, días después, obviamente el tipo siguió haciendo sus exámenes, pero no eran relámpagos, sino los exámenes que ya estaban programados. Y ya teníamos el examen final. Estábamos todos preparados. El tipo a partir de ahí empezó a tratarme diferente. No hablaba con nadie. El tipo era muy parco, era muy aislado. Pero cuando llegaba y se sentaba, yo me le acercaba a su escritorio y le hacía cualquier pregunta tonta, solamente para poder entablar una conversación con él. Lo mismo, es el mismo mecanismo que tenemos con Dios. Empezar así, poco a poco, para poder llegar a esos atrios de sabiduría que nos puede llegar a regalar nuestro Dios. Y así yo le hacía una pregunta tonta y él me contaba cosas y me explicaba cosas y aprendía un poco más. Un día, hermanos, estábamos esperando, como les digo, el examen final y el tipo no llegó. Nuestro maestro no llegó. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, 3 horas y quién sabe qué pasó. Tiempo después nos informaron que nuestro profe había fallecido en un accidente automovilístico de camino para la universidad. Para mí fue un golpe, pues no le voy a decir que me agarré a berrear, no, eso sería mentira, pero fue duro por la eminencia que él representaba, por lo que aprendimos a su lado y por la enseñanza que nos dejó. Y hermano, recuerdo eso ahora como una de mis experiencias de vida y todo lo que me dejó y todo lo que pude sacar de ella y el conocimiento que me entregó, porque le encontré el corazón al Señor y no lo vi como todos lo vieron, lo vi de una forma que de verdad es encontrarle el lado A. Entonces, hermano, después de esta historia tan triste de nuestro profe, que Dios lo tenga en su gloria, encuentro
encuentro en la Biblia personas que fueron así. Encuentro en la Biblia personas que tuvieron esa influencia con Dios. ¿Sí? En Jeremías 15:1, para que lo empecemos allí a estudiar, en Jeremías 15:1 hay dos personajes de los que les estoy hablando. Jeremías 15:1 dice: luego el Señor me dijo, se la estoy leyendo en una versión, creo que es diferente a la que usted tiene, sin embargo, trate de seguirme en la lectura. Bueno, amén. Jeremías 15:1. Luego el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Y si te dijeren, ¿pero a dónde podemos ir? Diles, esto dice el Señor. Los que están destinados a muerte, a muerte. Los destinados a la guerra, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio. Entonces, hermano, miren aquí algo muy tremendo. Aún sí, dice la palabra de Dios en Jeremías 15:1, luego el Señor me dijo, aún sí ¿qué? Aún sí Moisés y aún sí Samuel. Hermano, de todas formas, al final del cuento, al final de la historia, como veníamos diciendo desde el principio de este mensaje, Dios hace lo que quiere porque Dios es soberano, y eso usted lo tiene que entender. No se vaya a patalear, ni a decretar, ni a nada de esas ridiculeces, porque Dios es soberano, y menos si usted no tiene una relación con Dios y cree que puede llegar a mover los hilos de la voluntad de Dios. Eso jamás va a pasar, ¿cierto? Pero acá hay algo que me llena de esperanza. Algo que nos llena de esperanza a nosotros como varones, a nosotros como hijos de Dios, y es saber que puede haber alguien que podría. Miren lo que dice Jeremías 15:1. Aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. O sea, que de todas formas yo hago lo que quiero. Pero aún, como diría el profe Murillo, aun si Helber se para en medio de la clase, de todas formas les haré el examen. Ese aún sí quiere decir que a mí me está dando un poder pequeñito, pero con una esperanza muy pequeñita de que podría cambiar la decisión final del profe. Si yo pudiera hablarle, podría de alguna manera influenciarlo de alguna manera. Podría, aunque él puede hacer lo que quiera porque él es el profesor. Así con Dios, podría. Aún si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Hay dos personas. Aún si eso les da cierto grado de poder, cierto grado de influencia, esas influencias que deberían ser los que hay hoy en día en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras iglesias. Aún si Julito me preguntara y me rogara, no lo haría. Pero aún si Julito quiere decir, hombre, este Julito es justo. Julito está lleno de virtudes. Aún si Gabriel me preguntara, ¿sí? Aún si Ernesto, ¿sí? me dijera, me rogara, me orara. Aún si Edwin, aún si Neomar, aún si toda la iglesia renaciente me rogara y clamara unida, no lo voy a hacer. Entonces, aún si una iglesia, tenemos algún poder en nosotros que si pudiéramos clamar, podría de alguna manera influenciar la voluntad de Dios. Aún sí. Mire que aún sí, hay algunas versiones que dicen no creo o no pienso. Diferencias entre las versiones, pero nos está hablando de lo mismo. No cambiaría mi decisión. Entonces ahí es donde uno se pone a preguntarse, se pregunta, ¿qué tiene Moisés y Samuel para que Dios hable de esta manera? ¿Qué de especial tiene Moisés y Samuel para que hable de esta manera? Y todos sabemos quién fue Moisés y todos sabemos quién es Samuel. Vamos a otra porción de la escritura. Vamos a Ezequiel 14:14. Dice Ezequiel 14:14. Bueno, leámoslo desde el 12. Luego recibí Ezequiel
14, verso 12. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí, y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor Dios soberano. Entonces ya les había hablado de dos, Moisés y Samuel. Aquí se suman otros 3 para un total de 5. Ya no es Moisés y Samuel, sino tenemos también a Noé, Daniel y Job. Dice allí, aunque Noé, ¿sí? O sea, aunque Helber se pare de la clase y me ruegue, de todas formas los exterminaré. Aunque hay una posibilidad de poder hacerlo. O sea, ese es el último recurso. Si estos manes no hacen nada, nos fregamos todos. Aunque. Es una proposición. Aunque. ¿Sí? Y mire lo que sigue diciendo. Verso 14. Aunque Noé, vuelve y los nombra. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor. Continúa el verso 15. Otro ejemplo que empieza a hablar el Señor. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, o sea, por esta, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres, ¿quiénes? Daniel, Job y ¿cuál es el otro? Daniel, Job y Noé. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarían solo ellos 3. O sea, estos manes tienen corona. Estos manes son especiales de alguna manera y están influenciando o podrían influenciar de alguna manera la decisión de Dios. Aunque estos manes se metan, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, obviamente, pero ese aunque es un hilo de esperanza. Es mejor decir aunque, como el ejemplo del maestro, aunque Helber se meta, no cambiaré mi decisión de decir, métase quien se meta, no cambiaré mi decisión. ¿Sí ve la diferencia? Hay un hilo de esperanza ahí. Esta gente era influencia. Entonces dice, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, aunque estos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarían solo ellos 3, pero la tierra quedaría desolada. Mire lo que dice el verso 17. Otro ejemplo, hablando de las mismas 3 personas. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como animales. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano y lo aclara. Aunque esos 3 hombres, ¿de quién estamos hablando? Noé, Job y Daniel. Aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo a ellos 3 se salvarán. Ahí para adelante van a encontrar más ejemplos hablando, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, solo se salvarían ellos 3, ¿sí? Nadie más. Y sigue hablando del tema. Entonces, hermano, tremendo. ¿Qué tienen de especial estos hombres que podrían mover el corazón de Dios? ¿Qué tienen de especial estos hombres que pueden mover o podría llegar a mover el corazón de Dios? Hermano, y la respuesta es que estos 5 hombres de los que estamos hablando, Moisés, Samuel, Noé, Daniel y Job, estaban próximos al corazón de Dios siempre. Su relación estaba cercana, muy cercana al corazón de Dios. Es por eso que eran tan especiales. Es por eso que Dios estaba con ellos siempre. Es por eso que Dios, la mano poderosa de Dios estaba con ellos en todo momento y en todo lugar. Por la proximidad de ellos, por lo especial de ellos. Qué bueno que hoy pudiéramos decir cada uno de nosotros, yo soy próximo al corazón de Dios y yo sé que yo clamo y Él me escucha enseguida porque la manifestación de su poder es así, es rápida, yo lo siento así porque así pasa en mi vida.
Eso tenían de especial, eran próximos al corazón de Dios. A 1800 años de diferencia entre ellos, es decir, entre Moisés y entre Daniel y todas estas personas, a 1800 años de diferencia, la proximidad siempre altera la perspectiva que se tiene de una persona. Es decir, si tú miras a una montaña de lejos, pues tú la ves, sí, grande la montaña, chévere la montaña, es más, yo le hago así, puedo cogerla con una mano y meterla en la mano. Pero cuando te acercas a la montaña es diferente. Cuando te acercas a la montaña, tú la ves hacia arriba y dices, wow, qué poderosa y qué grande es la montaña. Igualmente, si subes al pico de la montaña, desde abajo, desde arriba, vas a ver lo poderosa y lo amplia, lo gigante y lo tremenda que es la montaña y lo grande, cosa que no vas a poder apreciar si la miras desde lejos. La perspectiva cambia el pensamiento de cada persona. Es la proximidad. Entonces yo tengo que acercarme a Dios para ver la magnitud de la soberanía, para ver la magnitud de su poder, no verlo desde lejos. Porque cuando lo vemos desde lejos es cuando empezamos a ver, a sentir un Dios que no existe. Un Dios que no existe en realidad. Un Dios que no está allí para ninguna persona. Y así es nuestra perspectiva con Dios, hermano. Así, mi varón que me escucha, así es nuestra perspectiva con Dios. El tamaño es de acuerdo a tu relación. El tamaño de Dios es de acuerdo a lo que tú sientes que estás cercano a Él. Si estás lejos de Dios, el tamaño va a ser pequeñito. Entonces tú te vas a acostumbrar a orar por tu pancito y por tu lechecita de todos los días, porque con eso te basta. Y te digo aquí una cosa, aquí que te estoy mirando, ese Dios no es el Dios de la Biblia, hermano. El Dios de la leche y el Dios de la bolsa de pan no es el Dios de la Biblia. Dios es poderoso y es majestuoso. Empieza a mirarlo de cerca. Tu perspectiva debe cambiar. Tu perspectiva debe cambiar de acuerdo a la grandeza que tiene el Señor. Esa es la perspectiva que tienes que empezar a ver. Cuando te acercas a Él, verás lo grande que es Él. Pero si te mantienes alejado, verás milagritos, verás cositas, verás cosas chiquiticas. Y ese no es nuestro Dios. Consigue la llave para poder entrar al corazón de Dios como Noé, como Daniel, como Moisés, como Job, como Samuel, como yo conseguí la llave del profe. Sea acercándome a Él. Toda persona tiene un lado bueno. Y el Señor, nosotros conocemos su lado bueno. Y su lado bueno está acá, en la palabra de Dios. Amén. Hermano, hay personas que te dicen siempre a ti, no, es que, pastor, lo que pasa es que tengo que orar. Sí, hermano, y esa vaina, no, es que quiero una mujer para mi vida y conocí a Hermenegilda. Hermenegilda es linda, Hermenegilda es bonita, es agraciada, pues tiene su relación con Dios, ella es muy entregada a la iglesia, ella asiste al estudio bíblico, ella asiste a los devocionales, está muy metida en la iglesia y creo que es para mí, pastor. Hermenegilda es lo mejor. Listo, hermano, sí es lo mejor. Sí, es que quiero que nos case, pastor, quiero hacer el curso. Lo único es que ella no sabe. Ok, entonces, pastor, me voy a poner a orar. Entonces, hermano, hay personas que llevan en ese cuento orándole al Señor años orándole al Señor por la persona para ver si se pueden casar. Años orándole al Señor por este varón que quiere que Dios se case. Años de esposa orándole al Señor para ver si su esposo cambia cuando la que en realidad debe cambiar es usted, princesa. O al contrario. Años orándole al Señor para ver si su hijo cambia, cuando quizá usted es el que debe cambiar. Años en este cuento, y entonces cuando ya llegan los 45 años, hermano, cuando ya usted lleva 45 orando por la mujer, orando por esta princesa, usted ya ni se acuerda para qué está orando. Ora y como usted no tiene una relación próxima como de la que estamos hablando, pues a su modo de ver el Señor nunca le contestó, y es sencillamente porque usted está tan lejano de Dios que pues no hay relación y por ende tampoco revelación. Entonces llegas a los 45 años y ¿para qué era que nos íbamos a casar, mijita? ¿Para qué es que era? No, mi viejo, ya ni me acuerdo. Eso ya para qué, hermano. Échale tierra a eso.
ya se le olvidó que era lo que tenía que hacer. Y es que, ¿por qué traigo ese ejemplo a colación? Es que qué bueno es cuando todo nos baja del Señor así, de repente. Qué bueno es que esa relación sea tan continua, hermano. Cuando la palabra de Dios dice que velar en todo tiempo y orar sin parar, orar sin cesar, es una relación continua de comunicación con Dios, ¿sí? No es una relación continua de repetir las mismas cosas de siempre. Señor, por favor, protégeme. Señor, gracias por los alimentos. Señor, gracias por la protección. Señor, no, esa no es la relación que quiere el Señor. Es una relación de confianza. Y orar continuamente, velar continuamente es que tú estés como si lo tuvieras ahí pegadito, en Transmilenio, Señor, y vas hablando, vas diciéndole tus cosas, Él te va diciendo las suyas y vas bajando la información de parte de Dios como si fuera en banda ancha, viejo. Así, esa es la relación con Dios. Entonces usted está comiendo sin necesidad de ponerse a orar ni a decretar ni tantas estupideces de esas de hoy en día. Si no, usted está comiendo, por ejemplo, y simplemente le llega así, y usted voltea a mirar y dice, el Señor me dijo tal cosa. Así de sencillo. Y así funciona. Así es que tiene que ser tu relación. Todo te baja y te baja así. No son 44 años de oración, hermano. No son 35 ayunos, hermano, para poder definir si se queda o no se queda en esta iglesia. Sino que te baja la revelación así. Fácil. Esa es la relación. Esa es la relación que tenemos que tener con nuestro Dios. Próximos al Señor, próximos al Señor. Todo baja así. De una manera espectacular, de una manera sobrenatural. Y entonces vemos a esta gente y gente que era especial, hermano. Gente que era especial y gente que no necesitaba ser pataleta, gente que no necesitaba revolcarse para tener la unción de Dios y tener la revelación, gente que no decretaba, que no manifestaba y que no declaraba absolutamente nada, sino que simplemente así, normal. Sin pataleo, sin pararse de cabeza, sin darse de golpes con la demás gente, nada, tranquilo. Así baja la información. Esta gente era así, gente especial. Y vemos en la Biblia, y ustedes saben la historia de cada uno de ellos, la historia de Noé. Noé era un ejemplo de obediencia, hermano. Un ejemplo de obediencia y obediencia tremenda. Daniel, que tenía Daniel, la búsqueda incesante. 21 días de Daniel buscando al Señor, ¿sí? Pasando por encima de cada una de las estorbos y lastres que pudieron llegar a presentarse para que la bendición no llegara. Y ahí estaban las potestades y ahí estaba Daniel clamando. Sabía quién era, ¿sí? Tenía identidad, sabía de dónde venía y a quién se debía. Ese era Daniel. Firme en la oración, firme en todo, un ejemplo para todo el mundo. Ese era Daniel, y a Daniel también le llegaban las cosas así, en banda ancha. ¿Sí? No por conmutador, en banda ancha. Le llegaban a Daniel las cosas, arriesgándolo todo, arriesgando su vida, y era de verdad un ejemplo de integridad Daniel. ¿Quién era Job? Pues recién estábamos hablando de Job y todo lo que había pasado, y ustedes conocen la historia, ¿cierto? Y un modelo, Job, un modelo. Levantó un altar, hermano, como dijimos hace 8 días, por sus hijos, clamó por sus hijos, clamaba por sus hijos, cubriendo a sus hijos, sabía cómo venía, sabía que esa era la protección y lo tenía tan claro que fue una de las personas más cercas, también más cerca del corazón de Dios. Y Samuel, todos conocemos a Samuel, ese profeta que ungió a nuestro rey David, ¿sí? Este Samuel desde niño entrenó su oído de tal manera que podía oír la voz de Dios desde muy temprana edad. Podía hacerlo desde chiquito, ya la escuchaba. Ese era Samuel. ¿Y quién era Moisés? Pues todos conocemos a Moisés también. Y tiene algo particular, y es que él estaba escondido, hermano. Varón que me escucha. Estaba escondido. Moisés era un fracasado. Hermano, recuerde que Aarón, él mandó a Aarón, a su hermano, a pararse en la brecha, ¿sí? Recuérdelo. Nuestro Señor Dios quería acabar con todo, quería acabar con ellos por algo que hicieron. Estaba allí, estaba a punto de fulminarlos a todos, y por orden de Moisés mandó a su hermano a que se parara en la mitad, entre la vida
y la muerte, entre los vivos y los muertos. Por eso este pasaje es muy conocido como que separó entre los vivos y separó entre los muertos. Como que dice hasta aquí, por favor ya no más. Separó ahí en la mitad. Separó en la mitad. Del primero en morir, del último en morir y el primero se me fue. Del último en morir y el primero en ser muerto. Entre los vivos y los muertos. Entre los muertos y los vivos separó ahí en la mitad de la brecha. Ahí separó. Y me encanta ese pasaje. Me encanta ese pasaje. De hecho, quiero recordarlo. Vamos rápidamente. Números 16, 41, creo que es. Números 16, 41. Dice la palabra de Dios allí, en Números 16, 41. Dice de la siguiente manera. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra. O sea, hermano, ustedes a mí me dicen, señor pastor, señor, estimadísima iglesia Renacer, ustedes van a ser los únicos que sobreviven de una hecatombe, de un apocalipsis a nivel mundial, y ustedes, iglesia Renacer, son los únicos que van a salvarse. Hermano, yo estoy muy seguro que, bueno, pues si me salvo yo, bueno, gracias Señor, bendito sea, hermano, uno ya no hace esto, ¿sí? Te voy a salvar a ti y a tu familia de todo el tema, pero toda esta gente va a morir. Se clama rostro a tierra y empieza a orar y empieza a clamar por ellos. No le valió hambre como le valdría a cualquiera de nosotros. No, pues listo, pues si me salvo yo, pues todo bien. No, se puso rostro a tierra, se puso a clamar Moisés. 46, verso 46. Y Moisés le dijo a Aarón: mira, rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Rápido, rápido, porque si no nos van a quebrar rapidísimo. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Empezaba la mortandad, empezó el Señor a hacer lo que tenía que hacer. Dice el verso 47. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. O sea, esto es pero... Y dice de todas formas, verso 49, aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Esto es otra historia. Entre los vivos y entre los muertos. Y de toda la plaga. Así necesitamos personas que se pongan en la brecha, que se pongan en la mitad, que se pongan a clamar, que sirvan como influenciadores del corazón de Dios. Que aún si el Señor tiene que hacer lo que tiene que hacer, pueda decir, aún si esta persona me llegara a clamar, yo de todas formas haré lo que tenga que hacer. Aún si Gerardo se mete aquí en la mitad, aún si Julio se mete aquí en la mitad, aún si Alex se mete aquí en la mitad, aún si la iglesia Renacer se mete aquí en la mitad, yo haré lo que tenga que hacer. Y sí, amén por eso, Dios. Pero si me dices aún sí, quiere decir que estamos en tu corazón, Señor Dios. A eso queremos llegar, a esa parte. Porque como dice Moisés, hermano, si tu presencia no va a ir conmigo, no va a ir con nosotros como iglesia, yo no quiero ir. Eso allá, recuerdan, cuando el Señor decide quitarle la presencia al pueblo de Israel en Éxodo 33. Y eso es lo que dice Moisés, pues si no vas tú, pues ¿para qué vamos nosotros? No quiero ir, si no vas tú. Y eso es lo que queremos nosotros como iglesia. Ahora que vamos a abrir el templo,
Nuestro clamor es ese: si tu presencia no está ahí, yo no quiero ir allí. Yo no quiero formar parte de ningún ministerio, yo no quiero hacer absolutamente nada si tu presencia no está en nuestra iglesia. Si tu protección, si tu respaldo, si tu amor, si tu misericordia y tu gracia no está ahí, yo no lo quiero hacer. Y ponte en medio, varón, ponte en la mitad. A Dios le gusta que le busques. Eso es lo que le encanta al Señor. A Dios le gusta que le busques, y las tormentas que tienes en tu vida y en este momento, porque de pronto perdiste un ser querido, porque de pronto llegó a tu vida la escasez, porque quebró tu negocio, porque te echaron del empleo, porque no consigues empleo, porque tu familiar está enfermo, porque estás mal, muy mal. Esas tormentas precisamente te llevan a la cercanía de Dios, te llevan cerca a Dios, te ayudan a buscar al Señor, te ayudan a buscar al Señor, hermano. En este punto donde después de clamar, sí, y que nos gustaría que el Señor hiciera algo por nosotros, que hiciera algo por iglesia. Tal vez él dentro de tanta cosa que hay hoy en día, podría decir, las iglesias están frías. ¿Sí? Las iglesias están frías, las iglesias dicen que me aman. Hay religiosos que no tienen ni idea de quién soy yo. Son hipócritas porque no tienen la menor idea de quién soy yo. Hipócritas que dicen servirme pero lo hacen por ellos mismos. Lo hacen por sus necesidades, lo hacen nada más por ellos y no por nadie más. Por esa gente yo no lo haré. Quítate y quitaré mi espíritu de en medio de ellos. Quitaré mi espíritu de en medio de ellos. Qué bueno que allí levantara Él los ojos y nos dijera: aún sí, esta persona, aún sí, fulanito, aún si esta iglesia Renacer me orara, yo no lo haría. Tener esa influencia y ese lado del corazón de Dios. Llegar hasta allí, llegar a esta proximidad, llegar hasta ese punto. Hermano, cuenta una historia para terminar. Cuenta historia que unos misioneros llevaban cosas a cierto lugar muy lejano. Pero este lugar muy lejano estaba privado de transporte por muchos años, pasó algo allí, pasó un derrumbe, o sea, nadie llegaba allí. Llevaron muchos años sin tener contacto con la civilización, y estas personas que estaban allí en este lugar lejano, en medio de todo el desastre, solamente rescataron una página de la Biblia, ¿sí? Pues ellos cazaban, ellos se alimentaban, tenían su vivienda, lo tenían todo por la voluntad y la misericordia del Señor, pero solamente para educarse espiritualmente tenían una hoja de la palabra de Dios, precisamente la hoja que habla de la parábola de Pedro, ¿cierto? Donde ustedes saben que Pedro, para probar su fe, el Señor lo llama y Pedro camina entre las aguas, de un momento a otro de la tormenta y se hunde. Entonces solamente tenían esa hoja. Entonces ellos la habían memorizado y la habían aplicado a su vida de tal manera que cuando llegó por fin y se levantaron las vías y pudieron llegar a los misioneros a este lugar, ¿sí? para poder llevarle cosas, entonces los misioneros les llevaron alimentos, los misioneros les llevaron medicinas, y entre las cosas que llevaban, le llevaron una Biblia completa. Entonces los misioneros le dijeron, los nativos le dijeron a los misioneros: uy, ¿cómo así? ¿Es un libro? Yo pensé que solo era una hoja. Nosotros estábamos poniendo en práctica lo que decía la hoja, pero si ya es un libro, uy, tremendo. Entonces el misionero le dice: no, usted está pero MFT, porque es que tiene que aprender más cositas, señores y señoras, tienen que aprender más cositas, como por ejemplo, la fe. La fe es muy importante que empiecen a aprenderla. Tienen que aprender acerca de la gracia, tienen que aprender acerca de la misericordia, pero sobre todo de la fe. De la fe es lo más importante que tienen que empezar a aprender. Entonces les voy a dejar aquí el libro, la Biblia completa,
para que cuando yo vuelva en unos días ustedes me tengan la lección completa, porque voy a hacer un examen de la Biblia. Entonces los nativos, ok, listo. Iba arrancando el barco para devolverse de los misioneros cuando todos los nativos empezaron a caminar en el agua. Señor, ¿cuándo es que dijo que era el examen? Lo que trato de decir con esta pequeña historia es que no tienes que ser un teólogo para ver los milagros de Dios, hermano. Solo ponte en medio y encuéntrale el lado a Dios. Basta con decir: yo solo sé que era ciego y ahora veo. Amén. Encuéntrale el lado de Dios. Encuéntrate el lado a tus problemas. Encuéntrale el lado a tus dificultades. Y el Señor estará contigo. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos. Padre misericordioso, Señor, a esta hora te damos gracias por tu palabra, papá. Guíanos, Señor, de manera certera, Señor, a ser esas personas influenciadoras, Señor. Que puedan abrir tu corazón, Señor, en algún momento, Padre. Hoy, Señor, queremos creer, Padre. Que estos tiempos siguen igual, Señor, que tú no cambias, Padre, que tus virtudes, Señor, como la misericordia, Señor, como el amor, como la gracia, Padre Santo, todavía, Señor, continúan en medio, Señor, de nuestra iglesia, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, en medio de nuestro planeta, papá. Hoy quiero, Señor, buscar la manera de poder entrar en tu corazón, Padre. Por eso, Señor, equípame de la manera que necesito, Señor, para poder aprender lo que requiero aprender, para poder comportarme como me debo comportar, tal vez, Padre. Hasta ahora inicio, Señor, estos caminos, Señor, que son los tuyos, y me he encontrado con dificultad tras dificultad, Señor. A esta hora, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, allana los caminos de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que quieren acercarse a ti, Señor, y por alguna u otra manera, Señor, o forma, no han podido hacerlo, Dios. Tal vez, Señor, los afanes de la vida, Señor, tal vez el poder, tal vez el dinero, Señor, tal vez, Señor, el tiempo, tal vez tantas cosas, Señor, que nos impide, Señor, darle la prioridad a Dios. Hoy, Señor, convencido estamos, Señor, que todo lo que acabamos de decir, Señor, son relegados cuando sabemos quién eres, cuando sabemos lo soberano que eres, cuando sabemos, Señor, qué grande y qué poderoso eres tú, Dios. Y ahí es cuando puedo llegar a tener ese encuentro personal contigo y decir definitivamente: yo quiero estar sentado aprendiendo de ti, yo quiero estar sentado a tus pies aprendiendo de tus cosas, sabiendo más de ti. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a esta hora, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a entenderla. Espíritu de Dios, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, sea, Señor, asentándonos, Señor, sobre cada uno, Señor, de estos hogares, de estos varones, Señor, que hoy toman la decisión de seguirte, Señor, pero de seguirte de cerca, no de lejos, Dios, de seguir cada uno de tus ejemplos, Señor. Con la toalla en las manos, Señor, queremos servir a nuestros hermanos, Señor, queremos ser ejemplos, Señor, para muchos, Señor, para la obra y la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos, Señor, porque nos acercas más a ti, Señor, y de acuerdo a eso, Señor, podemos tal vez, Señor, decir en algún momento: el Señor tiene decisiones, el Señor tiene cosas por hacer con su pueblo, Dios. Y quizás si yo me meto en el medio como intercesor, y quizás si yo hablo con Él, y quizás Él algún día va a decir: aún si esta persona hablará conmigo, no lo haré. Aún si esta persona hace esto o aquello, no lo haré. Que tengamos nuestro nombre en la boca del Señor para siempre y por siempre. Gracias te damos, papá. Gracias te damos por esta revelación, por esta bendición. Gracias, mi Señor. Y te hemos orado, papá, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande a tu Dios, el soberano Rey, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, no olviden todas nuestras citas. Tenemos todo este tiempo de devocionales de lunes a viernes. Los lunes y los miércoles para ustedes, princesas de Dios. Los miércoles y los jueves para nosotros, los varones. Pero eso no quiere decir que todos estemos invitados a la misma fiesta. Entonces, de lunes a viernes, 6 de la mañana en Facebook. Puede volverlo a ver a las 8 de la mañana en YouTube. Los días viernes tenemos nuestra cita con nuestros pastores
Hablando de temas de la familia, hablando del tema de los cónyuges, para mañana tenemos el tema de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo es la comunicación, varón, con tu esposa? ¿Cómo es la comunicación tuya, princesa de Dios, con tu esposo? ¿Qué debemos aprender acerca de eso? ¿Qué debilidades, qué errores tenemos acerca de la comunicación? ¿Tenemos una buena comunicación con nuestros hijos? Ese es nuestro tema de mañana, para que estén muy pendiente. Mañana a las 6 de la mañana, para que todos estén ahí al pie del cañón. Y bueno, nuestra reunión familiar todos los domingos a las 9 de la mañana, no se la pierdan. Y una noticia muy buena, y es que desde este sábado arrancamos con nuestras reuniones de nuestros jóvenes, 6 de la tarde. Jóvenes, 6 de la tarde vía Facebook, para que esté muy pendiente también allí. Invite a sus hijos, invite a sus hermanos, a todas las personas, para que vean este tiempo de bendición. Por ahora, hermanos, seguimos virtual, pero no olvides seguir orando, porque ya pronto abriremos puertas de nuestra iglesia. Entonces oremos y clamemos para que el lugar sea el indicado, pero sobre todo para que la presencia de Dios esté allí, porque si no, mejor no vamos. Amén. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Chao, chao.